Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben, hermanos, buscando una renovación, me he dado cuenta, y el poco tiempo y los pocos años que tengo en el camino del Señor, puede haber un pueblo de Dios que sirve a Dios y camina con Dios y que va a las iglesias y que puede estar caminando con el Señor, puede estar llegando a la iglesia y a lo mejor todavía no ha renovado su mente, su entendimiento, su actitud, su reacción y sus pensamientos. Dijo el apóstol Pablo que no nos conformemos a este siglo. O sea, dice, el no se conformen a este siglo, diciendo, tal vez ustedes van a vivir 100 años, pero no se conformen, sino hay que buscar la renovación para poder entender y comprender la voluntad de Dios. Saben, hermanos, que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, podemos tratar de caminar con Dios y servir a Dios. Y a lo mejor alguien puede, cuando llega al camino de Dios, puede dejar de ir al baile, puede dejar de tomar cervezas, puede dejar de usar drogas, porque son cosas escandalosas que se ven, que se notan. Pero no sé qué es lo que puede pasar cuando no hay una renovación en la mente y en el corazón. La persona puede ir a la iglesia, puede gozarse, pero cuando no hay una renovación, después que llega a su casa, puede vivir una vida como si no conociera a Dios. Y nosotros, si vivimos una vida como que si somos cristianos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el deporte, cuando estamos con el círculo de amigos que no nos conocen, ¿cómo nos comportaremos? ¿Seremos unas personas que adoramos a Dios, conocemos a Dios, servimos a Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios, o solamente es como una costumbre? Necesitamos buscar la renovación. Saben, hermanos, cuando en la vida de un creyente no hay cambios en su vida, y cuando digo cambios, es que cuando nosotros venimos al camino del Señor, uno tiene que haber como un transformamiento en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, en la forma, aún hasta en la forma de hablar. En la forma de hablar tiene que haber una transformación, porque uno en el mundo, cuando no conocía a Dios, uno hablaba hasta mal, feo. Cuando uno no conocía a Dios, cuando uno no amaba a Dios y cuando uno no conocía al Señor, y sus palabras, su costumbre de uno era: ¿qué onda? ¿Cómo estás, loco? What's up, dude? ¿Se imagina un cristiano así? Y que en la iglesia adora al Señor y exalta al Señor. ¿Se imagina que diga: ¿qué onda, hijo? ¿Qué, compa? Y que sea un hombre que adora a Dios, que sirve a Dios y que camina con el Señor. A veces la gente, para demostrar su valentía, su gallardía, para demostrar que él o ella son lo que son, tienden a adoptar un estilo de hablar vulgar. Y a veces la gente dice: no, es que yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia. Yo me he encontrado con mucha gente que no me conoce, y cuando no me conocen,
Yo solo observo y escucho. Y ya que los escucho y los observo, después les digo quién soy yo. Porque cuando nosotros servimos a Dios, y cuando nosotros, hermana Ingrid, decidimos entregarle la vida al Señor, cuando nosotros amamos a Cristo y nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y le entregamos la vida y le entregamos el corazón, entonces empieza a venir una transformación a nuestra vida automáticamente. Y si esa transformación no llega, entonces tenemos que buscarla, porque si no la buscamos, vamos a ser unos niños traviesos. Yo para decir que una persona es así como que de cuidado, yo digo, ese tipo es travieso. Yo digo, esa niña es traviesa, o ese niño es travieso. Pero me estoy refiriendo es que es alguien que a lo mejor pretende ser una cosa, pero es otra. El apóstol Pablo dijo, así que hermanos míos, no os conforméis a este siglo, sino buscar la renovación de nuestro entendimiento. Porque si nosotros no buscamos la renovación y somos los mismos, a lo mejor el que era borracho ya no es borracho, porque la gente lo ve y se mira mal con una botella. Pero ¿cómo son sus sentimientos? ¿Cómo es por dentro en su corazón? ¿Será egoísta? ¿Egocéntrico? ¿Envidioso? ¿Avaricioso? ¿Sabía usted que a veces nosotros como hijos de Dios y como creyentes de Dios tenemos que trabajar en todas esas áreas? Tenemos que trabajar. Porque ¿de qué sirve ir a la iglesia a cantar cantos de adoración y adorar a Dios y exaltar a Dios si mi vida no ha sido transformada? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos, que somos hombres nuevos y mujeres nuevos. Tenemos que buscar esa transformación, porque si no, nunca vamos a entender cuál es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dijo, así que amados hermanos míos, os ruego que no nos conforméis a este siglo, sino que busquemos la renovación. ¿Sabe usted que mucha gente se decepciona del evangelio del Señor? Porque dice, para ser como Él, para ser como ella, mira que los domingos se mira muy bien, pero mira los sábados, mira los lunes. Dígale al que está a su lado, necesitamos buscar una transformación. ¿Cómo? Mucha gente, hermanos, dice, yo quiero ser transformado. Mucha gente dice, yo no puedo ser transformado. Es que cuando yo me enojo, me enojo. Es que cuando a mí me la hacen, me la pagan. Es que cuando a mí algo, yo me voy a desquitar. Y si seguimos así, entonces no somos unos verdaderos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios olvida, perdona, tiene compasión, nunca vuelve a traer a la mente lo que pasó hace un año, nunca está echando en cara. Nunca está recordando, es que yo hice esto por ti, yo hice esto para ti, es que esto, es que el otro. No, hermano, hermana, todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios y porque es el mandamiento, esa es la voluntad. Usted nunca espere recibir algo a cambio por lo que usted hace. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios. Este es el problema, que a veces mucha gente se decepciona porque dice, no, es que me pagaron mal, no, es que esto, es que el otro, no, es que yo hice esto y yo hice el otro. Quiere decir que entonces nosotros no hemos sido transformados y tenemos la mira en las cosas de la vida de aquí, no en las cosas del cielo. No es tan fácil llegar a la transformación.
Pero para llegar a la transformación sí se puede. Sí se puede. Dígale al que está a su lado, sí se puede. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el apóstol Pablo primero dice, para que tú puedas hallar la transformación, debe de haber un sacrificio. Y cuando haya el sacrificio, entonces va a venir la transformación. Para hacer morir la carne y el carácter y las cosas que nosotros no podemos dejar solos, necesitamos sacrificar nuestro cuerpo. Pero eso sí que es difícil. Todos nosotros queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos dejar el carácter explosivo, nosotros queremos olvidar, queremos perdonar, queremos nosotros dejar de esto, dejar lo otro, pero no hacemos nada. Y una persona que no haga nada no puede ser transformado. Dios hizo su parte, pero la elección y la decisión está en usted. Usted decide presentar su cuerpo en sacrificio o no. Usted decide presentar su cuerpo en adoración a Dios o quedarse en su casa. Usted decide y decreta y dice, el lunes yo voy a ayunar. Eso es presentar su cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Ayunar. A nadie le gusta ayunar, ni a mí me gusta, pero lo tengo que hacer. Y si quiero transformar mi vida y mi carácter, entonces tengo que sacrificar mi cuerpo. Porque si yo no sacrifico mi cuerpo, si usted nunca sacrifica su cuerpo, usted va a intentar cambiar. Usted puede ir a 100 vigilias, usted puede ir a 100 retiros, usted puede ir a escuchar el profeta más usado por Dios, pero no va a poder hacer una transformación, una renovación en la vida del ser humano. Tal vez esa noche, ese día se siente bien, pero después va a volver lo mismo. Para que pueda haber una transformación, el hombre, primero el apóstol Pablo dice, necesitamos presentarnos en sacrificio vivo y agradable. Si nosotros nunca nos presentamos, si yo les preguntara aquí, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que ayunó? A lo mejor uno me diría hace 8 días, otro me diría hace un mes, otro me diría hace un año, otros me dirían, no sé qué es eso. Esa es la realidad, hermanos. Pero un cristiano tiene que tener el deber de presentar su cuerpo en sacrificio para Dios. Escúcheme bien. Si ustedes y yo no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio y solo come y bonito el niño se ve con su café, su desayuno, su almuerzo, pero bien carnal, y ya no toma, ya no fuma, ya no baila, pero cuando se enoja hasta quiere quebrar la puerta. Y si no es el muchacho, es la muchacha. Cuando se enoja, hasta de agarrar el plato casi que se lo aviento, porque me hizo de enojar y no te voy a dar de comer. ¿Sabe que nosotros cuando no conocíamos al Señor en el tiempo atrás, hermanos, así éramos? Así éramos.
cuando nosotros no conocíamos a Dios y cuando no servíamos a Dios y cuando no habíamos entregado la vida al Señor, esas eran nuestras reacciones, esas eran nuestras actitudes. No hay una transformación. Yo siempre digo a la gente, hermanos, cuando llegamos al Evangelio de Cristo, uno tiene que ser educado, uno tiene que ser cortés. Y cuando digo cortés y educado, me refiero que si a usted no le gustó algo, tenga la delicadeza. Yo recuerdo mucho uno de mis hermanos. Recuerdo que se había casado mi hermano mayor. Y recuerdo que su esposa le guisó un pollo en caldo. Y recuerdo que llegamos todos a la mesa. Hoy guisó la esposa de mi hermano. Y cuando llegamos todos a la mesa, pues nos sentamos. Y el que le tocó la cabeza de pollo tenía el pico. Y el que le tocó la pata del pollo tenía las uñas. Y mis hermanos, oh, guácala, esto no sirve, esto feo. Y empezaron a decir cosas. Yo mismo recuerdo que dije, no hombre, esta muchacha no le enseñaron a cocinar en su casa. Yo no conocía de Dios. Y así todos mis hermanos. Y recuerdo que mi hermano, su esposo, decía, hombre, no hagan caso, está re bueno, nomás córtale ahí las uñas. Y recuerdo que decía, hombre, no hagan caso, vénganse, está re bueno este caldo. Es la primera vez que cocina. Cuando cocina, hermana María, córtele las uñas. No le vaya a dar a nadie un pollo con uñas. O sea, queridos hermanos, es que cuando venimos al Evangelio, hasta educados tenemos que ser. Si algo a usted no le gusta, cómaselo. Pero a veces hay cristianos y gente que tiene años en el Evangelio y va a un lado a comer y enfrente de la persona, hermano Liborio, dice, esto no está bueno, no sabe cocinar. Bien como lo que hace mi esposa. Tenemos que ser educados. Esas eran las actitudes del mundo. Pero cuando venimos al Evangelio de Cristo, tenemos que transformar esa reacción, esa actitud. Tenemos que transformar ese estilo de pensar. Eso es ser educado. Y mire, hermanos, yo he pasado tantas cosas. Yo a veces la gente, mis hermanos, le gustó, está re rico. Está bueno, hermano, está sabroso. Un día me estaba comiendo unos tamales y no tenían carne adentro. ¿Y cómo no está rico? ¿Y cómo está sabroso? Pero digo, esto está rico y está sabroso, pero aquí le falta la carne. Y quebré un tamal y no había carne, le mordí poquito y le dejé al lado y otro, y lo mismo. Dije, está muy sabroso y está muy rico, pero dije, ¿sabe qué? Venga. Se me hace que le olvidó echarle carne a los tamales. Pero lo dije con una buena actitud. O sea, lo dije con una buena actitud. Dije, no, es que a lo mejor se les olvidó y van a quedar mal con todos los invitados. Con una buena actitud y se les olvidó. Me dijeron, no, esos tamales así son. Es que la carne está al lado. Pero uno debe de transformar su carácter, su reacción, su actitud. A mí me da vergüenza a veces que estoy en medio de personas. Y a veces cuando algo no les gusta reaccionan de una manera que me da vergüenza. Y a veces mejor me quito de ahí o me voy. Un cristiano debe de ser diferente. Una persona que ama a Dios debe de tener transformado su carácter, su reacción, su actitud. Porque para estar como en el mundo, hermanos, pues mejor seguimos allá, ¿no? Yo a veces digo a la gente, ¿sabes de qué? A veces la gente se aprovecha y se la pone
con quien sabe. Una vez una muchacha o una señora siempre hacía un problema, siempre, pero sabía con quién lo hacía. Y un día llegó a la iglesia una persona que no estaba muy bien convertida, ni convertida estaba, y llegó, y no sé cómo, pero se encontraron. Esto pasó en otra iglesia que yo iba. Se encontraron y se empezaron así. Ya era fuera de la iglesia, ¿sabes? Había una comida afuera de la iglesia, y por un plato de comida comenzó la disgusto. Y la que apenas había llegado a la iglesia dijo: no, a mí esta ahorita me la paga, porque yo la miré según ahí danzando. ¿Y qué cristiana es? Y a mí, no, y sí se iban a agarrar. Pero la que sí era cristiana, cuando vio de verdad, salió llorando. Cuando nosotros no transformamos nuestra vida interior, pueden pasar dos cosas: o damos mal testimonio, o la gente que nos conoce nos va a tirar de locos. Así es. Necesitamos buscar la transformación. Dígale al que está a su lado: necesitamos. Yo no les digo necesitan, yo les digo necesitamos. Porque puede, hermanos, haber personas que duran años y años y años en el evangelio, y yo a veces digo: ¿de qué sirve pasar tanto tiempo en la iglesia o sirviendo a Dios o con una Biblia en la mano si no puedo dominar, si no puedo ser transformado, si todavía estoy sacando cosas que pasaron hace 10 años, si todavía no he podido olvidar, si todavía no he podido perdonar? Debe de haber una transformación de dentro del corazón. Los cambios no empiezan de afuera hacia adentro, la transformación empieza de adentro hacia afuera. Así empieza la transformación. Denle un aplauso al Señor. Para que nosotros podamos llegar a la transformación, número uno, necesitamos sacrificar nuestro cuerpo, sacrificarnos, ayunar, sacrificarnos. Estoy cansado y no quisiera ir a la iglesia, pero voy a ir. Cuerpo, estás cansado, tienes sueño, pero vámonos, ¿verdad, hermano Liborio? Estás cansado, trabajas de noche, pero vámonos, cuerpo, te voy a sacrificar para que aprendas a transformar tu carácter. ¿Sí me entiende? Y dos, vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 3. Éxodos capítulo 3 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego de la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Pero lo que me llama la atención es que si usted conoce la vida de Moisés, Moisés fue un hombre que se crió en el palacio de Faraón. Moisés fue un hombre que creció donde yo creo que le daban la agua en la mano, le servían la comida en la mano, le daban las toallas para bañarse, le daban el jabón para bañarse. Tenía 2 o 3 mujeres cuidándole, limándole las uñas, las manos. Pero cuando Moisés sale de Egipto, se va para el desierto. ¿Usted sabe por qué Moisés llegó al desierto? Moisés no era un hombre que ya estaba transformada su vida cuando llegó al desierto.
Moisés no era un hombre que cuando llegó con Jetro, su suegro, y le dijo, pues dice que llegó al pozo y ahí estaban las hijas de Jetro, y entonces dice que Moisés agarró agua y les dio de beber agua a las ovejas de las muchachas que estaban pastoreando las ovejas. Y entonces dice que Moisés llegó a la casa de Jetro. Pero usted sabe por qué Moisés llegó ahí. Porque venía huyendo. Porque Moisés había matado a un egipcio. Moisés, cuando sale del palacio de Faraón, él ya sabía que él era sangre hebrea. Y cuando él sale del palacio y sale al terrado a tomar el sol, y le llevan así una sombra, mientras él caminaba le llevaban la sombra. Mientras él caminaba le llevaban una jarra con agua y otro traste con frutas secas para que él comiera. Y mientras Moisés caminaba se desplegaban unas 10 personas alrededor de él, unos con agua, otros con comida, otros llevándole la sombra. Así era la vida de Moisés. Y Moisés era un hombre engreído. Moisés era un hombre con un carácter explosivo, al grado de que cuando Moisés mira que estaban golpeando a uno de los hebreos, Moisés agarra, empieza a discutir con el soldado egipcio de Faraón y lo mata. Y lo mata y lo entierra. ¿Usted cree que Moisés era un hombre transformado? ¿Cómo si había matado a alguien? Yo hay veces que digo, oye hermano, total que hay cosas que no te gustan, pero aguántate, hombre. Total que hay cosas que no son como tú quieres, pero pues llórale al Señor. Pero Moisés, cuando no le gustó lo que él vio, cuando él vio que un egipcio mató a uno de los hebreos que lo estaba golpeando, él vino y lo mató. Y cuando él mata al egipcio, lo entierra. Y cuando lo descubren, entonces sale huyendo para el desierto. Escúchenme bien.